Un saludo especial también para todas las personas que en la sala nos acompañan. Quiero pedirle el favor a nuestro compañero Víctor, que siempre nos ayuda en el tema técnico, que nos regale el video de bienvenida con el que siempre iniciamos estos encuentros. Bienvenidos a los Les quiero recomendar a las personas de pronto que tienen sus micrófonos abiertos, cerrarlos. Bueno, quiero hoy de manera especial presentarles al internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Jairo Danilo tiene una experiencia de más de 18 años en el sector público, desde donde se ha enfocado en el análisis de dinámicas migratorias en el territorio colombiano, junto a los fenómenos que se vienen presentando asociados a dicho tema. Ha trabajado conjuntamente con la ONU para las publicaciones de estudios sobre migración laboral y tráfico de migrantes, y en su hoja de vida vale la pena destacar su rol en la creación e implementación de herramientas contra la trata de personas, como la app que por estos días hemos visto en nuestras redes sociales, la que se denomina Libertad. Asimismo, ha participado en foros internacionales sobre cooperación y migración irregular en países como Brasil, Bolivia, Ecuador, China y Perú. Hoy nos trae un tema bastante interesante que se titula Migración Internacional en Colombia, retos y oportunidades. Entonces, bienvenido Jairo Danilo a esta aula. Muchas gracias por aceptar la invitación que extiende la senadora Sandra y la profesora Marta Patricia. Y pues te escuchamos frente a todos estos conocimientos que abarcan una problemática nacional, principalmente en nuestro país. Muchas gracias, Erika. Muy buenas noches a todos. Un agradecimiento especial a la senadora Sandra Ortiz y a la profesora Marta Patricia por esta invitación a participar en la Escuela de Liderazgo de América Latina. El día de hoy, pues, me es grato compartir con ustedes un diálogo, creo yo, muy constructivo para abordar una temática que es de interés no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina, como es la migración internacional. Esta región, como hemos visto en los últimos años, es una región que se ve afectada y experimenta diferentes dinámicas de movilidad humana. Uno de los países donde quizá se reconoce más este fenómeno en nuestra región es México, a raíz de la relación que existe social y económica con Estados Unidos, con uno de los principales países de destino de los migrantes, no solamente mexicanos, sino de los diferentes países de la región. Pero, como hemos visto, ahora la región está experimentando múltiples fenómenos que surgen a raíz de las crisis estructurales que se han venido acumulando a través de los años,
crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas y recientemente la crisis sanitaria internacional del COVID, que hizo que se generara un caldo de cultivo para acelerar y fomentar estos flujos migratorios y la movilidad humana en América Latina. Este fenómeno de la migración internacional es un fenómeno amplio que académicamente se puede abordar desde diferentes perspectivas de la economía, se puede abordar desde la ciencia política, de las relaciones internacionales, desde el ámbito de la seguridad, el ámbito de los derechos humanos. Entonces, es un tema amplio que intentaré explicar, digamos, aspectos importantes para que podamos llegar a identificar esos retos y oportunidades que tiene Colombia, un país que históricamente pues no ha sido, sino hasta hace pocos años, un país donde la migración internacional, o más bien la inmigración, ha tomado relevancia. De hecho, antes de lo que hemos experimentado en nuestro país en los últimos años con la llegada de migrantes desde Venezuela, pues los debates y los diálogos en las agendas políticas y académicas se daban a raíz del fenómeno de migración de ciudadanos colombianos y que concentraban en gran parte los desarrollos en materia de políticas públicas y normativas. Ese fenómeno de hacia dónde van los colombianos, cuáles son los países de destino, cuáles son las problemáticas que aquejan a esta población migrante colombiana que ha tenido que salir de nuestro territorio por diferentes motivos y que históricamente pues se ha caracterizado por tener unas oleadas, digamos, de migración a partir de las crisis también económicas que hemos tenido y que ha fomentado esa salida hacia Venezuela en aquella época de los 70s y que después se fue diversificando hacia diferentes países del mundo como Estados Unidos, España, y hoy son múltiples los destinos en donde una diáspora colombiana importante pues hace presencia y pues eso, digamos, fue un principal hito donde se hablaba de la temática de la migración internacional, de la migración de colombianos hacia el exterior. Pero ahora, pues, vemos que el fenómeno migratorio ha cambiado. Digamos, la migración tiene una particularidad y es que es un fenómeno completamente dinámico, es un proceso que responde a diferentes factores externos e internos de las sociedades. Entonces, espero que podamos tener una visión general de lo que ocurre en nuestro país y poder compartir con ustedes estos conceptos, esta visión. Entonces, me gustaría comenzar con esta pregunta y es, ¿quiénes son migrantes? A veces en las discusiones e incluso en los diálogos cotidianos, a veces vemos la migración como un asunto muy lejano, como un asunto que no nos toca a nosotros, que no tiene que ver con nosotros o incluso a nuestras comunidades. Pero en realidad, como lo menciona el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la migración es un hecho de la vida, es un hecho, dice, es tan antigua como la vida humana misma. Entonces, particularmente en mi caso, yo puedo explicar que yo soy un migrante que viene de Boyacá a la capital de la República, pues con un motivo particular que me llevó, que fue un motivo laboral y de estudios. Entonces, vamos a ver que la migración no es un asunto ajeno a nosotros, sino es un asunto que está muy arraigado a todos, y todos en algún nivel somos migrantes y debemos reconocerlo como tal, para que entendamos que la migración es un fenómeno histórico y que lo vamos a identificar en diferentes contextos, en diferentes problemáticas, en diferentes análisis. Y por tanto, quisiera empezar este diálogo haciendo unas precisiones conceptuales.
Entonces, en la gráfica podemos observar, grosso modo, cómo es un proceso migratorio. ¿Sí? Tenemos un punto de origen, donde en este caso sería un estado, en el caso, digamos, de Colombia, donde hay un territorio, donde hay unas personas que deciden por diferentes circunstancias salir de su territorio hacia uno de destino. En ese origen, pues hay unas teorías básicas, por ejemplo, que podemos abordar como la teoría pull and push. Esta teoría es muy fácil, digamos, de que la tengamos presente, porque es una teoría que habla que en los países de origen hay unos factores que presionan esa salida de personas. Pueden ser por diferentes causas principalmente, como lo menciona la ONU, la migración internacional se da principalmente por factores de tipo económico. Pero hay otros factores que generan el éxodo de las personas desde diferentes territorios. Por ejemplo, ahora está muy digamos, está tomando relevancia los asuntos medioambientales, la crisis climática, los desastres naturales. Pero históricamente, pues, los factores principales han sido de tipo económico, que presionan ese éxodo. También los factores asociados con la violencia. Entonces son múltiples, que ahorita los vamos a ver, que se arraigan en ese origen y que promueven la salida de esas personas o de esa persona. Entonces un migrante sale de un país de origen y eso asocia unos factores que presionan su salida. En ese recorrido entre el origen y el destino, que vemos más adelante, hay un tránsito que a veces pasa desapercibido. Y son todos aquellos países por donde el migrante debe pasar o transitar de manera temporal antes de llegar a su destino. Entonces ahí vemos ya un concepto que es el país de origen, el país de destino, una teoría básica que es la pull and push, factores de atracción en los países de destino y unos factores de expulsión en los países de origen. Entonces asociamos un concepto complementario, que es que la persona que sale de su país pues se considera un emigrante, y la persona que llega a otro territorio para radicarse de manera definitiva pues es un inmigrante. Son precisiones conceptuales. Ahora bien, este inmigrante puede que llegue a un destino y los factores que inicialmente lo llevaron a trasladarse, digamos, a un país como Estados Unidos o España, como pasó en la crisis internacional, dejaron de ser atractivos. Entonces este migrante lleva otro concepto, que es el retorno. El retorno pues es otra dinámica asociada con la migración internacional, que básicamente evidencia ese fenómeno donde el migrante decide volver a su país de origen porque ya considera que cumplió sus objetivos, o tal vez no se cumplió a cabalidad lo que tenía pensado para migrar. Entonces tenemos los conceptos de origen, inmigrante, país de destino, país de origen, retorno. Y el migrante como tal, entonces, es la persona que sale de su país de origen para radicarse en otro. También tenemos conceptos como flujos migratorios. Los flujos migratorios, los que han salido del país, cada vez que tú sales del país, estás haciendo un movimiento migratorio de salida o de entrada. Esos flujos son los que se miden en esa perspectiva conceptual, la entrada o salida. Digamos, si yo voy a Estados Unidos, luego a España, voy luego a China, pues estoy generando varios flujos. Una sola persona puede tener 10 flujos, 20 flujos migratorios en un solo año. Esos flujos pueden ser tanto regulares como irregulares. No se dice, por ejemplo, a veces se aborda la migración como un asunto de ilegalidad. Por ejemplo, migrante ilegal. Es un concepto que no se debe utilizar y que es bueno precisarlo. Se dice migrante irregular, o migración regular, o migración irregular, pero nunca migrante ilegal. Ninguna persona, digamos, se puede considerar en esa medida. Entonces, como les explicaba anteriormente, la migración es un asunto amplio, es un asunto complejo que se puede estudiar desde muchas perspectivas. La profesora Cristina Blanco precisamente hace una clasificación de esas categorías migratorias que nos puede, digamos, ampliar
el espectro de conocimiento sobre lo que es la migración, y todos nos podemos ver en algún momento en estas categorías o subcategorías. Por ejemplo, de acuerdo al límite geográfico, las migraciones pueden ser internas o externas o internacionales. Internas, les comentaba que en mi caso yo soy un migrante que viene de Boyacá, que se ha trasladado a Bogotá con unos fines específicos de trabajo y estudio. Es una migración interna, que es que se da de un departamento a otro. Pero en la migración interna, la profesora Blanco nos explica que pueden ser, digamos, migraciones que se dan a escalas mucho más pequeñas, por ejemplo, de una vereda a otra, campo a campo. O la migración que se ha dado en nuestro país históricamente, la migración del campo a la ciudad, o de una ciudad a otra, o incluso aquí en Bogotá, de una localidad a otra. Entonces, eso nos da una dimensión de lo micro que puede ser la migración. Ahora, la migración internacional, pues, tiene que ser de un país a otro, ¿sí? En este caso, la profesora Blanco, pues, habla de que tiene que precisamente darse el traspaso de fronteras internacionales, ya sea de manera regular o irregular. Ahora vemos qué se trata cuando hablamos de algo irregular, de una migración irregular. Entonces, en la Unión Europea, por ejemplo, se hablan de ciudadanos comunitarios y no comunitarios. Comunitarios los que están dentro de la zona Schengen, o los que no hacen parte, digamos, de esos países del acuerdo Schengen. Entonces, bueno, primero, un límite geográfico. Ahora, la migración también puede ser transitoria o definitiva. Lo que les comentaba, un ciudadano que no tiene claro su destino puede ir de un país solamente para probar suerte, pero realmente no le gustó, no le fue bien, y pasa a otro país, como sucede actualmente con la migración venezolana. Llegan a Colombia con unas expectativas, pero esa migración que pensaban que era definitiva no se dio, y fue temporal, se fue a otro país del Cono Sur a buscar, pues, nuevas oportunidades y una nueva suerte. Entonces, de acuerdo a la duración, puede ser transitoria o definitiva, de acuerdo a los sujetos de la decisión. Entonces, pueden ser migraciones, por ejemplo, como ocurre ahora con las crisis, que son migraciones en ocasiones muy forzadas por la crisis económica, por la violencia, o pueden ser decisiones espontáneas de personas que de un momento a otro toman la decisión de cambiar su actividad económica, cambiar su contexto geográfico para desarrollar una actividad laboral en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes zonas. Entonces, esas forzadas están asociadas especialmente con fenómenos como la trata de personas, o son personas repatriadas o exiliados, refugiados, ¿cierto? Y la otra diferenciación es de acuerdo con las causas que motivan esas migraciones, que ya las hablamos de manera general, que pueden ser ecológicas, económicas o políticas. Muy bien, entonces, cuando hablamos de un migrante irregular en Colombia, como la normativa lo establece y lo explica, es el decreto 1067, ¿cuándo se considera un migrante irregular? Es porque, en primera instancia, ingresa al país por un lugar que no está habilitado. ¿Qué es un lugar no habilitado? Es un lugar donde no hay presencia de autoridades estatales que están encargadas de ejercer precisamente el control, sino la persona ingresa por una trocha, por un río, ¿cierto? Por una zona inhóspita donde no hay ninguna autoridad del Estado, y por tanto, pues, es un lugar que no está habilitado para hacer esos procesos migratorios. Esa sería una primera condición. La segunda condición es un migrante que ingrese sin la documentación necesaria, o esa documentación es falsa. Entonces, ingresa al país, digamos, sin una visa, sin un pasaporte, sin un documento de identificación que lo habilite para ingresar de manera regular y como lo establece la norma migratoria. En tercer lugar, es el ingreso que puede dar por un lugar habilitado. ¿Qué es un lugar habilitado? Es una frontera donde hay un puesto de migración, donde están las aduanas, donde está todo el control sanitario, donde está toda una infraestructura que el Estado dispone para hacer ese proceso de control. Pero ¿qué pasa? En las fronteras, las personas que han podido visitar una frontera se dan cuenta que las fronteras son complejas. Entonces, existen puestos de control, pero las personas evaden ese control, pasan por un lado, digamos, del puesto de control, y evaden en ese sentido el control migratorio. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia entre un migrante regular y un migrante irregular, porque cumple o no con las
regulaciones estatales. En nuestro país, pues se han venido configurando diferentes dinámicas de migración. Por ejemplo, tenemos la migración de retorno, que es la que les explicaba, que se pudo evidenciar principalmente en la crisis internacional del año 2008, que conllevó a que muchas personas que estaban viviendo en Estados Unidos y especialmente en España, donde también tuvo un impacto fuerte en los migrantes esa crisis, hizo que muchas personas regresaran a su país de origen. Entonces, ese, digamos, es uno de los tipos también reconocidos. La migración pendular, esa migración se desarrolla en las zonas fronterizas. Un migrante que vive, digamos, en Tulcán y pasa a Pasto de manera permanente a hacer negocios, esa migración que se da en un ámbito transfronterizo, en todas las fronteras que compartimos a nivel terrestre. Por ejemplo, entonces Colombia comparte más de 6.000 kilómetros de frontera con diferentes países como Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Entonces, esa dinámica es una dinámica muy alta, digamos, en temas de movilidad humana en nuestro territorio, y por ende, pues, cobra significancia. La otra migración es la migración en tránsito. Esa la vamos a ver más adelante, pero esa migración son personas que no quieren permanecer en Colombia. Su intención no es quedarse en el país, sino irse a otras latitudes, a otros contextos que son sus países de destino específicamente. En la región existen diferentes países de destino que se han venido configurando, pero históricamente Estados Unidos y Canadá son los principales destinos de los migrantes en la región latinoamericana. Pero también hay migrantes que han optado por, digamos, trasladarse a países como Chile, como Brasil, como ocurrió recientemente o en la última década con la migración haitiana. La migración de destino, como les explicaba, nuestro país ha sido un país donde la migración no ha tenido, digamos, no ha sido tan representativa como ocurre o ha ocurrido con otros países del Cono Sur, como Brasil, como Uruguay, como Argentina, como incluso Venezuela, donde tenían un componente importante de migrantes internacionales, sino que nosotros experimentamos volúmenes pequeños de migrantes internacionales, especialmente migración árabe, que se ubica en la costa atlántica, en La Guajira, donde hay digamos, una población árabe bastante importante, así como migrantes asiáticos, digamos, de la República Popular China, que han migrado, pero no en números significativos, como veremos más adelante en las cifras. Y como origen, hacemos referencia a que nuestro país ha experimentado y sigue experimentando, como vamos a ver, un alto índice de migrantes que quieren desplazarse o movilizarse hacia Estados Unidos y Europa en una constante, digamos, movilidad por temas económicos y más ahorita con la crisis del COVID. Entonces, en esta gráfica vamos a ver estadísticas de lo que el Estado, digamos, ha venido consolidando sobre cómo se mueve la migración internacional. Entonces vemos que realmente la movilidad de colombianos y extranjeros es creciente. Y por ejemplo, en el año 2008 y 2009, a pesar de la crisis económica, mantuvo un leve crecimiento y luego se ha disparado en los últimos años, digamos, entre el año 2010 al año 2018, y con la crisis sanitaria, pues, evidentemente todos los países sintieron el impacto de esa crisis sanitaria. Todos los países cerraron la frontera, lo que no quiere decir que los flujos migratorios se hayan frenado, sino que pasaron del ámbito regular a un ámbito irregular, como más adelante lo voy a explicar. Pero nuestro país, en términos, digamos, de la estadística de la migración internacional, tiene una tendencia creciente. Obviamente, con la crisis económica que generó el COVID, ha venido una senda de recuperación que ocurre en los diferentes países, todos haciendo estrategias económicas para incentivar el turismo, para atraer sobre todo los países de destino migrantes laborales, para recomponer todos esos puestos de trabajo que se vieron afectados por la crisis sanitaria. Estos flujos, por ejemplo, en el año 2021 en nuestro país, ¿quiénes se mueven más? ¿Quiénes entran y salen más del país? ¿Los colombianos o extranjeros? Esta gráfica nos muestra que son más los colombianos los que se mueven frente a la población extranjera. 34% solamente corresponde a la movilidad de ciudadanos extranjeros. ¿Y cuál es la principal
actividad o el principal motivo que los trae, digamos, a los extranjeros al país es el 71% por razones turísticas. Cuando vemos qué tanto migrante laboral, o sea, personas que quieren trabajar o que el país atrae para trabajar en nuestro territorio, solamente el 2% para el año 2000. Otras personas vienen para el tratamiento médico, estudios, entre otros motivos. Eso da, digamos, un perfil de lo que es el flujo migratorio en el país. Entonces, es cierto que en la medida que nuestro país ha mejorado las condiciones económicas y de seguridad, la estabilidad política, pues eso ha conllevado a una mayor movilidad humana, tanto de colombianos como de extranjeros. Los colombianos, nosotros hemos evidenciado una mejora, por ejemplo, en las posibilidades de viajar a diferentes países sin visa. Todo eso se da en un contexto de mejora en las condiciones económicas, en las estrategias de integración política y económica, y en general del perfil país, en una mejora constante, digamos, que hace que los migrantes tengan mayores posibilidades de moverse a diferentes destinos internacionales sin necesidad de una visa, sino con el solo pasaporte, o incluso podemos viajar a diferentes países de la región con la sola cédula, en el marco de acuerdos económicos y de integración como la CAN, o incluso la Alianza del Pacífico. Entonces vemos que entre mayor movilidad hay en un país, pues la infraestructura también aumenta para hacer ese control. Entonces pasamos de tener en nuestro país 12 puestos de control en el año 2005 a tener 46 puestos de control en fronteras, en aeropuertos, en puertos marítimos en el año 2022. Entonces eso nos da ya un indicador de que esa movilidad ha crecido la institucionalidad, ha crecido la infraestructura estatal y ha crecido los flujos migratorios regulares. Entonces, antes de la crisis migratoria de Venezuela, hago, digamos, esa claridad, Colombia no estaba en el mapa de los países de destino. Realmente ahorita podemos ser considerados temporalmente un país de destino a raíz de la crisis que se ha generado en nuestro país vecino Venezuela. Pero antes no estábamos en ese mapa que estamos viendo en la diapositiva, donde, por ejemplo, Venezuela sí era un país de destino. Albergaba más de 1.400.000 inmigrantes europeos de diferentes latitudes que llegaban a Venezuela y que contribuyeron en su desarrollo económico y social y que lo perfilaba como un país de destino, pero bueno, todo eso, digamos, es dinámico y a raíz de las crisis ha venido cambiando. Vemos, por ejemplo, un país como Argentina. Argentina para el año 2015 tenía estimado 2 millones de migrantes, 4.8% con respecto a la población total. Y eso, digamos, va generando un mapeo de lo que sucede en la migración y de lo que ha contribuido a estas migraciones en el cono sur. Estos datos, por ejemplo, para Colombia del año 2015 se estimaban en 133.000 extranjeros que estaban radicados en el territorio colombiano, es decir, el 0,3%. Por eso siempre se había dicho que Colombia no era un país de destino, pero ese 113.000 ahora no estamos hablando de 113.000, sino de casi 2 millones de inmigrantes que se dan en el contexto de los cambios socioeconómicos de la región. Entonces, en el año 2005, según el censo del DANE, Colombia tenía alrededor de 110.000 migrantes, la mayoría de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, pero en realidad el 0,3% no era representativo para lo que ocurre actualmente. Entonces, esos factores que hacen que las personas se muevan constantemente han venido, digamos, fortaleciéndose, especialmente por la falta de oportunidades. En países asiáticos, por ejemplo, hay factores como la sobrepoblación que hace que las personas se muevan cada vez más, pese a cambios, por ejemplo, en China de las políticas de un solo hijo. Esa migración cada vez se va dinamizando. La globalización que hace que ahora sea mucho más fácil viajar de un país a otro por las facilidades en los medios de transporte, por las facilidades en las políticas de integración, ¿sí?
los procesos constantes de reunificación familiar que se dan en diferentes contextos, tanto colombianos como diferentes nacionalidades, y lo que hablábamos del cambio climático, que ahora se habla de refugiados climáticos, que van de un país, por ejemplo, cuando ocurre lo que ha ocurrido en las islas del Pacífico Sur, afectadas gravemente por el aumento del nivel del mar y que los hace migrar de una parte del país donde más se está hundiendo hacia la parte donde no está tan afectado. Por ejemplo, esta isla Kiribati. Kiribati es un ejemplo de esas migraciones que se dan por el cambio climático, la subida del mar, cómo van de un lado a otro en el país para poder resguardar las instituciones y la parte de la población que se ve afectada por eso. Y finalmente los conflictos. Entonces, en términos generales, la migración puede tener impactos tanto positivos como negativos en un territorio, dependiendo si esa migración es regular o irregular. Los países que más han tenido índices de desarrollo y que ahora son industrializados, han facilitado, han promovido, han atraído la migración, porque saben que la migración selectiva, la migración debidamente caracterizada, conlleva un mayor desarrollo económico. Entonces, esa migración laboral, donde un país logra que los sectores económicos se puedan articular para decir, vamos a necesitar ingenieros en esta área, vamos a necesitar fortalecer esta área de la educación, esta área de la construcción con migrantes, y son países que actualmente son potencia, como Estados Unidos, que es un país que siempre, desde su inicio, pues trajo migrantes con esos fines, y actualmente pues se nutre de la migración como una forma de obtener generar mayor desarrollo económico. Ahora bien, cuando esas migraciones no son regulares, sino son más en el ámbito de la migración irregular, es decir, que se da por las fronteras inhóspitas, por trochas, sin hacer el control estatal, sin documentos, es una migración que genera retos. ¿Retos para qué? Para que el Estado sepa quién está ingresando a su territorio, en qué condiciones, qué necesidades tiene. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los migrantes que van hacia Estados Unidos incluso han generado, como hemos visto en las noticias, fenómenos de represamiento en las fronteras cuando van a salir hacia otros contextos como Panamá. También exacerban las economías ilícitas porque digamos, proliferan lo que son organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes, a la trata de personas, ¿cierto? Que esos mismos traficantes generan riesgos para los migrantes que van hacia otros territorios, por ejemplo, que los sean secuestrados, que les hurten los documentos, que puedan ser abandonados durante la travesía, son riesgos persistentes en la migración en tránsito. Y finalmente, lo que más se ha visto actualmente en las regiones son los altos índices de xenofobia. ¿Por qué? Porque no reconocemos la migración como un fenómeno de verdad social e histórico en las sociedades. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta que usualmente se hacen los analistas, los que diseñan las políticas públicas. ¿Cuál es la respuesta adecuada para enfrentar o para atender un fenómeno migratorio? Entonces, la OIM, que es la organización ahora desde hace pocos años ya formalmente de las Naciones Unidas, que estudia los fenómenos de migración internacional y que genera toda la infraestructura para que a nivel internacional los países puedan conciliar un diálogo sobre la migración internacional y establecer estrategias e instrumentos. Dice, hay dos formas. Una, que está asociada con la teoría del realismo desde la perspectiva de las relaciones internacionales, y otra que habla desde la teoría del idealismo. Entonces, ¿qué dice? El realismo dice que los países pueden atender ese fenómeno desde un enfoque de control restrictivo. Cada quien puede, digamos, asociar ese control con algún caso que pueda analizar. Entonces, ¿qué hace este país? Dice, no, la migración ha aumentado, voy a aplicar un enfoque de control restrictivo. Entonces, utiliza el concepto clásico de la seguridad, que se basa en ¿qué? Yo preservo mi soberanía, ¿cierto? Es una perspectiva del concepto tradicional de seguridad. Voy a cuidar mi territorio, mi población, y entonces asumo un concepto o un enfoque defensivo, donde el Estado es el que, digamos, mira eso todo con el lente del Estado.
militariza las fronteras, todo es un control militar, un control policial. Mientras que otro estado puede decir, yo me voy más con la teoría del idealismo y voy a un enfoque de control facilitado, donde para mí lo central no es la seguridad de la frontera, sino el centro de mis políticas públicas va a ser el migrante. Entonces cobra vigencia el concepto de seguridad humana. Y es un concepto mucho más amplio, es un concepto emergente, donde buscan proteger al migrante, ¿cierto? Más unas tareas más preventivas, donde se articulan los sectores públicos y privados y se busca, digamos, toda una infraestructura de políticas públicas para garantizar esos derechos de los migrantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos enfoques se debe utilizar? Cada estado asume, digamos, la migración como un factor de desarrollo o como un asunto de seguridad. Esas son las dos posturas. Entonces, finalmente, vemos que pues, Colombia actualmente experimenta no solo la crisis venezolana, que es la más importante, pero realmente es la principal crisis migratoria que se ha venido evolucionando a partir de todo lo que ha surgido en el país vecino, pero también tiene otras crisis, como es la migración haitiana, la migración que procede de Cuba, de migración extracontinental, que viene de África, del Cuerno de África, también de Asia Meridional, migrantes que en ocasiones pasan desapercibidos, pero que están en tránsito por nuestro territorio, con unas necesidades particulares, con unos retos estatales particulares, que vienen en diferentes rutas desde diferentes países, que llegan a la región por Brasil, por Perú, por Ecuador, pero que finalmente pasan por nuestro territorio generando impactos en las fronteras y en las políticas públicas. Vemos la gráfica de cómo también esos flujos irregulares ha venido incrementándose. Entonces, no perdamos de foco que la única crisis que experimenta nuestro país en este momento es la venezolana, sino también crisis de la migración haitiana, que desde el año 2010 ha venido teniendo impacto en toda América Latina, y la migración cubana y la migración extracontinental. Entonces, yo quisiera terminar dejando, digamos, la reflexión sobre la migración irregular y los retos del Estado para atender la migración irregular en tránsito, con un video que me gustaría compartirles de esos migrantes haitianos, cubanos, que van hacia Estados Unidos y que pasan por nuestro territorio. Entonces, para que podamos compartir el video, por favor. Víctor, ¿nos ayudas con el video, por favor? Un segundo. Este video básicamente nos va a dar una dimensión de lo que es la migración irregular y lo que ha pasado por nuestro territorio y los retos que enfrentamos en materia de la gestión migratoria. Bueno, Danilo, pues con este video vamos a finalizar nuestro encuentro, pero vale la pena concluir frente a todo lo que nos has explicado, diciendo que efectivamente la migración es un fenómeno social arraigado indiscutiblemente a los seres humanos, y siendo este un fenómeno dinámico a los diferentes países del mundo, lo cual nos lleva o genera retos y oportunidades dependiendo pues ya la dinámica social, lo político, lo económico y los derechos humanos que se viven en cada nación, entre muchos otros aspectos. Entonces, revisémoslo y pues muchísimas gracias de antemano por haber participado, haber compartido todos estos conocimientos, y muchísimas gracias también a todos. Entonces, veamos el video con el que concluimos la jornada en esta Escuela de Liderazgo América Latina. ¿No se escucha? Vic, no tenemos sonido. Entonces dame un segundito, lo hacemos con el micrófono. Vale, gracias, Víctor. Bueno, mientras vemos el video, pues
quería también mencionar la... No, ya, qué pena. Pero ahí lo que se observa en el video es esa travesía que hacen los migrantes por el Darién, una zona fronteriza con Panamá, una zona compleja, donde tienen que migrar estas personas que quieren dirigirse hacia Estados Unidos. Migran en condiciones muy complejas. Y bueno, esas son las complejidades que tiene el fenómeno migratorio. Muchas gracias. Pues gracias, Danilo, a ti y de nuevo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Profe Marta Patricia, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que este encuentro sobre todo el tema migratorio lo pueden encontrar en el canal de YouTube como Escuela de Liderazgo América Latina. Entonces, bendiciones para todos y muy buenas noches.